de un microprocesador. ¿Y cuál creen ustedes que es el componente principal de un microprocesador? El silicio. Ah, bueno, el silicio, que obviamente es el material, pero aparte del material como tal, Transistor, hay algo adentro. ¿El cual? transistor. Exacto, los transistores, ¿sí? Los transistores son básicamente el componente principal de todos los microprocesadores, porque gracias a ellos es que haciendo varias combinaciones con los transistores, es que se tienen internamente distintos tipos de dispositivo. O sea, yo tengo ahí compuertas lógicas, tengo unidades de memoria, registros, etcétera, pero todo está hecho en arreglos de transistores, ¿sí? Por eso es que si ustedes alguna vez han visto algún anuncio de un nuevo procesador, lo primero que dicen es, este procesador tiene tal cantidad de transistores y los transistores son de tal tamaño, ¿sí? Son los dos datos que dan por lo general cada vez que se anuncia un nuevo procesador. Y eso es porque mientras más transistores, más dispositivos internos puedo tener y más puedo procesar, ¿sí? Esa es la lógica. Entonces, vamos a darnos cuenta que internamente al final pues solo tengo un montón y un montón de transistores interconectados. Y al punto que sí son millones. Ahorita ya estamos por el orden de los millones. En la actualidad los más recientes creo que están por los 5 nanómetros de tamaño, o 4, no recuerdo, depende. Hay una carrera y hay por ahí un fabricante que dice que puede llegar a 2 nanómetros. Entonces, son microscópicos y son cantidades de transistores exageradas. Estamos hablando de millones de millones, de miles de millones. Yo creo que los i7 van como por los más de 1.000 millones de transistores, ¿sí? Entonces, obviamente se ha evolucionado un montón, pero la esencia como tal es la misma, ¿sí? Lo que se ha hecho es aumentar la capacidad. Entonces, de esto existe una ley que posiblemente han escuchado, que es la ley de Moore. ¿Sí? Y lo que decía Moore es que cada cierto tiempo, más o menos cada año o con cada nueva generación de microprocesadores, iba a haber un incremento en cierto porcentaje de la cantidad, ¿sí? María José, el libro es el de microprocesadores Intel. Ahí Anthony, no sé, nos hizo favor de poner el dato. Entonces les decía, la ley de Moore lo que buscaba era como que predecir hasta cuánto íbamos a llegar. Lo interesante es que la ley de Moore ya dejó de ser efectiva, ¿sí? Lo que Moore decía es que prácticamente la cantidad de transistores entre año y año o generación y generación iba a tener un incremento del 55%, ¿sí? Y consistentemente así fue. Desde que inició, más o menos a eso de finales de los 90, hasta más o menos hace 2 años, ¿sí? Hasta ahí murió la ley de Moore. Pero fue una medida válida para intentar predecir hasta dónde podíamos llegar. Ahora viene lo interesante. ¿Por qué creen que paró la ley de Moore? O que ya no es válida. Creo que fue por predecir las cantidades exactas, ya que de los 7 nanómetros se saltaron directamente hasta los 4 o 5. Por eso fue ya un número muy grande. Pues no fue tanto eso. Porque de todas maneras, si hubo un salto de 7 a 5, o sea, sí pudo haber subido la cantidad, pero no fue tanto porque tuvimos más de lo que la ley decía, sino más bien tuvimos menos de lo que la ley esperaba, ¿sí? La ley de Moore dejó de ser válida porque llegamos a un punto en que prácticamente el material, que es el silicio, llegó al límite de lo que puede manejar. Y como literalmente lo que se hace es manipular átomos para hacer los transistores y manipular el material como tal, entonces llegamos ya a un límite, ¿sí? Y entonces ese límite, pues se puede romper, pero ya la inversión tiene que ser mayor y va a llegar a un punto en que no vamos a poder meter más transistores a menos que cambiemos de material o que se vuelvan más grandes
los transistores, los procesadores como tal. ¿Sí? Entonces, eventualmente, pues no solo se trata de ir metiendo más y más y más y más transistores, sino también de optimizar cómo trabajan en conjunto internamente. Y ahí es donde entra la arquitectura como tal, ¿sí? Entonces, para el diseño de un procesador hay varias cosas que se deben considerar. Uno de ellos es el escalamiento y otro de ellos es el consumo, ¿sí? El escalamiento y el consumo. El escalamiento se refiere no a qué tanto puedo llegar a meter de transistores a un solo pedazo de silicio, sino, bueno, ya que logré hacer mi primer procesador de muestra, qué tan fácil lo puedo replicar. Porque recuérdense que al final de nada me sirve tener un super laboratorio con la máxima tecnología y el procesador con más transistores del mundo, si al momento de fabricarlo en masa es súper caro. ¿Quién me lo va a comprar? Entonces, debo de considerar que todo lo que yo diseñe sea escalable. Y eso quiere decir diseñarlo lo más simple y barato posible para hacer la mayor cantidad posible. Porque al final todo se resume tristemente en este mundo a vender y pues generar ganancias con eso. ¿Sí? No solo es el desarrollo tecnológico como tal que nos ayuda, pero el fin último de las empresas es tener ganancias. ¿Sí? Entonces tienen que ser modelos escalables. Y lo otro que debo cuidar es el consumo, en especial en estas épocas. Ustedes se han dado cuenta que como todo ahora es de ser verdes y cuidar el ambiente y la forma en que se usa la energía, pues obviamente el consumo impacta bastante. Y también por la forma en que usamos las cosas ahora. Ahora todo lo usamos inalámbrico. Entonces, si yo tengo un procesador que consume demasiada energía, no va a haber batería que me aguante. ¿Sí? En cambio, si yo tengo un procesador que no consume casi nada, pues me va a durar más tiempo la batería y voy a poder sacar más provecho de él. Entonces, son detalles que se consideran y todos esos detalles se pueden ir arreglando utilizando pues arquitectura. Adelante, Marvin. Sí, dice Inge que estaba leyendo yo que también en esta parte hay una ley que ya está establecida en la ingeniería que se Ok, llama la ley de la obsolescencia, también. porque a los productores no les conviene que duren mucho las cosas. Sí, Entonces, eso para es ir renovando las cosas, otro tema. Sí, que también pasa y tal vez ustedes no lo han percibido tanto, Marvin, tal vez sí, pero pregúntele a sus papás o a sus abuelos. Las cosas más viejas a veces tardaban más. O sea, hay equipos o cosas viejísimas que siguen funcionando. Maquinaria industrial principalmente, que lleva años funcionando. Pero todo lo nuevo se arruina de alguna manera. O que le falló la batería, que le falló el chip no sé qué, que no tiene reparación. Incluso eso, se les arruina un celular, principalmente si es un iPhone, casi que a comprar uno nuevo. sí, por ejemplo, la Entonces, transmisión análoga, bueno, todavía usa tubos de rayos catódicos, entonces exacto. Entonces, esas tubos son son eternos. eternos, sí. Sí, una vez los mantiene uno ahí en un ambiente seco, se va. Y entonces, y sí, las lavadoras también. Las lavadoras de antes, puchis, casi que le heredaban la lavadora. En cambio, ahora no tardan más de 3 4 años y a comprar nueva. Ya ni reparación tienen muchas veces. Entonces, todo eso tiene que ver con cómo manejan el tema los fabricantes y tiene mucho que ver con esta palabra arquitectura. ¿Sí? Porque de eso se trata la arquitectura. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿qué es la arquitectura? Entonces, ¿qué creen ustedes que sea? Es como el diseño que tienen los fabricantes, bueno, en este caso a construir los procesadores.
así como dice usted, el Ujú. escalamiento y el consumo. Entonces ellos tienen como unos estándares a seguir y esos estándares, pues, Intel creo que tiene su arquitectura que es x86 o x64, algo así. Y en este caso AMD también tiene otra arquitectura, que es la Ryzen, la nueva que sacaron. Ujú. Algo así. Pero yo les pregunto más a nivel general. La arquitectura, pues no solo se usa en procesadores, o sea, usamos arquitectura en construcción, por eso existen los arquitectos. También existen arquitectos de software, ¿sí? Arquitectos de redes. Entonces, ¿qué es la arquitectura? ¿Para Yo qué nos pienso sirve? que es enfocado a diseñar cómo va a ser o funcionar algo, así hablando en términos generales. ¿No? Sí, básicamente es tomar los recursos que yo tengo, ¿sí? Y optimizar un diseño de la manera más eficiente que yo pueda reproducir, ¿sí? Eso es básicamente la arquitectura. El ejemplo más simple, una casa. Ustedes le dicen a un arquitecto, yo tengo este terreno con estas medidas X y y aquí en medio hay un hoyo. Necesito hacer la casa con 10,000 quetzales. Entonces viene el arquitecto y con lo que se le dio, hace el diseño para optimizar todo lo que pueda, de cubrir la mayor cantidad de espacio útil y al mismo tiempo ir jugando con el límite que yo le di de gasto, ¿sí? Entonces eventualmente va a llegar un diseño, nos guste o no nos guste, pero que cumple las condiciones que se le dieron, ¿sí? Entonces de eso se trata la arquitectura, de ir optimizando. Lo mismo sucede con los procesadores. En el caso de los procesadores, pues tengo estos 1.000 millones de transistores. ¿Qué módulos necesito? ¿Sí? ¿Cuántas unidades de procesamiento? ¿Cuántos núcleos? ¿Cuántas partes voy a usar para caché? ¿Por dónde van a pasar mis buses? Todo eso ya vamos a ver a detalle, qué es lo que les digo. ¿Qué tipo de memoria necesito? Y todos los recursos que tengo, el consumo, cuánto voy a consumir al final, o cómo puedo reducir ese consumo. ¿Qué me conviene más, tener este módulo a la par de este o tenerlo hasta acá y que la línea sea más larga? Todos esos detalles se ven en la arquitectura para finalmente, pues, producirlo, ¿sí? Y luego de la arquitectura pasamos a la microarquitectura. De la arquitectura pasamos a la microarquitectura. ¿Y qué es la microarquitectura? Pues es cuando ya agarramos el diseño y lo pasamos al hardware, ¿sí? Porque no es lo mismo solo tener el plano bien bonito de la casa, pero ya es diferente cuando se tiene que construir y verlo físicamente, ¿sí? Entonces ya entran otros detalles. ¿Cómo voy a meter esto que me dieron en papel al silicio en el caso de los procesadores? ¿Qué máquina necesito? Necesito incluso desarrollar una nueva máquina para poder hacer lo que necesito. Entonces hay un montón de detalles que se deben considerar, ¿sí? Luego de que ya tengo implementado mi diseño adentro de mi pedazo de silicio, como al final los procesadores pues sirven para una sola cosa. ¿Quién me puede decir para qué? Para Para procesar. procesar. Exacto, la misma palabra lo dice. Son para procesar. Entonces, ¿y qué voy a procesar? Bueno, vámonos antes de qué voy a procesar. ¿Qué es un proceso? Es una solicitud que tiene, bueno, ¿cómo explicarlo? Tiene una entrada, una manipulación y va a entregar una Ujú, salida. ujú. Algo así. Pero un proceso a nivel más general es una serie de pasos
para cumplir un objetivo. ¿Sí? Un proceso es eso. Y existen procesos para todo. ¿Sí? Hay un proceso para usted solicitar revisión de examen, por ejemplo. Hay un proceso para inscripción. Hay un proceso para asignarse cursos. Hay un proceso para... y lo que se les ocurra, ¿sí? Pero es una serie de pasos establecidos, ¿sí? Entonces, lo mismo, si nosotros queremos hacer ya procesos ya de un procesador, entonces yo lo que voy a hacer es darle, para cumplir cualquier proceso, darle los pasos que debe seguir, ¿sí? Así de fácil. ¿Y cómo le doy yo los pasos que debe seguir al procesador? Por medio de instrucciones, un conjunto de instrucciones. Exacto, por medio de instrucciones, ¿sí? No podemos cumplir ningún proceso si no sabemos cómo se hace, ¿sí? Si no sabemos cuál es, si no sabemos las instrucciones. Por eso ustedes llaman a la U y dicen, mire, ¿cuál es el proceso de inscripción? Ah, primero lleva tal papel a tal lado, después aquí, después allá. Independientemente de que les den bien la información o no, pero en teoría hay una estructura, ¿sí? Algo así funcionan los procesadores. Entonces, ya después de pensar la distribución interna, yo debo de pensar en un ISA, ¿sí? Y el ISA es el Instruction Set Architecture. La arquitectura de mi set de instrucciones, ¿sí? Entonces, ya van varios elementos, ¿sí? Tuve que diseñar la distribución que sea eficiente, que funcione en el hardware que yo tengo y ahora diseñar cómo va a ser cada cosa que yo quiero que haga, ¿sí? Y para eso se diseñan instrucciones. De hecho, cuando ya lleguemos a eso, a verlo más detalle, van a ver que existen o existían, creo que todavía solo están estos dos tipos de manejo de instrucción que están en el CISC y el RISC, ¿sí? Pero eso vamos a verlo más a detalle más adelantito. Y es que uno es de instrucciones complejas y el otro es de instrucciones simples. Entonces, pero eso alguien lo decidió, alguien lo diseñó, ¿sí? Alguien dijo, no, yo quiero usar esto en mis procesadores y otra persona dijo, no, a mí me funciona más este, ¿sí? Entonces ustedes pueden diseñar su propio set de instrucciones y ahí ustedes van dándole la lógica a su secuencia y la forma en que trabajen, ¿sí? Eso es lo interesante. Entonces, y todo siempre debe tener como base esto que les puse al inicio, escalamiento y consumo, ¿sí? Esos son los dos puntos más importantes quizá en el diseño de los procesadores. Pero bueno, hasta el momento tienen alguna duda o comentario. Todo bien, Inge. ¿Todo bien? De acuerdo. Muy bien, solo denme un minutito, por favor.
disculpen la interrupción. Bueno, entonces ya vimos ahí sí que lo básico ahorita de todo esto de las arquitecturas y lo importante de ir viendo cada detalle. Ahora sí, ya viendo específicamente los procesadores, vamos a ver las principales arquitecturas. Ahí sí que de lo que vi empezó ya como una arquitectura formal y lo que ha ido evolucionando hasta lo que tenemos ahora. ¿Sí? Entonces, la primera arquitectura formal de un procesador que se tuvo es la arquitectura von Neumann. Von Neumann, así se llama la arquitectura. Y su diseño inicial era bien simple. Tenía una unidad de procesamiento, que es el CPU, y una memoria. Un CPU y una memoria. Eso era todo. Y obviamente ese CPU con la memoria se comunican uno con el otro. ¿Sí? Y esa memoria lo que contiene es una parte con todas las instrucciones y otra parte con todos los datos. ¿Sí? Eso era la arquitectura von Neumann. Y adentro de la unidad de procesamiento, por lo general, ya vamos a ver más detalle de todo esto. Pero está una unidad que se llama ALU, es la unidad de aritmética lógica, que la vamos a ver más detalle más adelante, y registros, que son pequeñas unidades de memoria para operar nada más, almacenamiento temporal. ¿Sí? Entonces, el CPU solo se dedicaba a procesar, o sea, hacer suma, resta, multiplicación, división, AND, OR, NOT, cualquier operación. Y la unidad de memoria era la encargada de almacenar todas sus instrucciones y todos los datos. ¿Estamos? Solo ahí un detalle. ¿Qué sería un dato? En este caso, ¿qué puedo considerar yo un dato? Puede ser el estado 1 lógico y 0 lógico. Bueno, eventualmente eso serían unos y ceros, pero ¿qué diferencia habría entre la parte de instrucción y la parte de datos? Porque sí está bien marcado que es un segmento de instrucciones y un segmento de datos. Y que tal vez que las instrucciones se las daba la persona que lo creó y los datos eran lo que ingresó, o sea, de fuera, tal vez. Por ahí vamos, cabal. Que Entonces, las instrucciones, pues son los procesos que manipulan los datos. algo así, cabal. Ahí sí que las dos ideas, justo como dicen Juan Daniel y Erika, las instrucciones las da el fabricante, no se pueden cambiar y justo nos van guiando los pasos para operar y manipular los datos. Eso quiere decir que los datos es la información que realmente se procesa. O sea, si yo quiero hacer una suma, en las instrucciones está cómo se hace la suma, pero los números que yo voy a operar están en la parte de datos. O sea, el 1 más 1 estaría en los datos, el 1, perdón, del primero operando estaría en datos, el signo más, si lo quieren ver así, estaría en las instrucciones y el segundo operando, sea el número que sea, estaría también en los datos. ¿Sí? Por eso es importante y por eso están en bloques separados, aunque la memoria sea la misma, una parte era solo de instrucciones y una parte solo de datos y jamás se mezclan. ¿Sí? Nunca se mezclan. Entonces, lo que pasaba es que al estar en la misma memoria, y como ustedes se han dado cuenta, en especial cuando programan, ¿cómo se ejecuta un programa cuando ustedes lo ejecutan? ¿Cómo se ve que es la ejecución? Secuencialmente, Es como un algoritmo. secuencial, va línea por línea, ¿sí? Entonces, la lectura de las memorias es igual, va línea por línea. Entonces, muchas veces siempre en las primeras secciones de la memoria están las instrucciones. Entonces, ¿qué pasaba?
el proceso para extraer un dato era más lento, ¿sí? Porque primero tenía que pasar leyendo todas las instrucciones y decir, ah, no, hasta aquí terminaron instrucciones y hasta después viene a ver qué datos hay. Y hasta entonces se sacaba y se escribía y así sucesivamente. Entonces, este tipo de memorias, este tipo de procesadores, perdón, y este tipo de arquitectura tenía la particularidad que era lento, ¿sí? Pero la única ventaja que tenía que al estar todo encapsulado en menos elementos, pues consumía menos energía, ¿sí? Entonces esas son las particularidades de la arquitectura von Neumann. ¿Alguna duda por el momento? Sí, Inge, ahí ya era memoria RAM o era otro tipo de memoria. En este caso, pues, es otro tipo de memoria. Vaya, O sea, la unidad de memoria no necesariamente va a ser un tipo de memoria específico, sino internamente hay partes que son RAM, partes que son ROM, ¿sí? ujú, Entonces ya vamos a ver esos detalles, no te ok, preocupes. ¿Sí? bueno, Bueno, entonces eso era en von Neumann. Entonces, como la idea era ir mejorando y optimizando y logrando sacar la mayor cantidad de procesos, porque también aparte de la cantidad de transistores, al final lo que interesa es hacer la mayor cantidad de operaciones en el menor tiempo posible, ¿sí? Eso es lo que al final hacen ahora los procesadores. Procesar n cantidad de comandos u operaciones en tiempos bien pequeños. Entonces, este diseño llegó a un tope, donde ya no funcionó para aplicaciones más complicadas. Entonces vinieron personas y se pusieron a evaluar cómo optimizarlo y finalmente llegaron al siguiente diseño, que este es la base para todo lo actual y es la arquitectura Harvard. ¿Sí? La arquitectura de Harvard. Esta arquitectura, pues, siempre tiene su unidad de procesamiento. Y lo que hicieron nada más fue algo bien simple. ¿Qué creen ustedes que es? ¿Qué hubieran hecho ustedes para mejorar el diseño anterior? O sea, este. Separar las memorias, las instrucciones por un lado y los datos por otro. Exacto. Lo que hicieron fue separar. Ahora yo tengo una memoria exclusivamente para instrucciones y ahora tengo una memoria exclusivamente para datos. ¿Sí? Se separó. Y obviamente esto siempre se comunica con el CPU. ¿Sí? Entonces ahora tengo la facilidad de, en lo que estoy leyendo instrucciones, al mismo tiempo puedo yo ir buscando datos. Entonces lo que pasó ahí es que fue más rápido el procesador, pero al tener ahora dos bloques de memoria independientes, creció la cantidad de dispositivos y al final lo que sucedió fue tener consumos más altos, ¿sí? Bueno, entonces la arquitectura Harvard consume mucha más energía que la von Neumann. Entonces, en un inicio, eso era un problema, porque las computadoras pues no son como ahora, no todo era tan eficiente, entonces, dependiendo del tipo de aplicación que se fuera a dar a cada máquina, elegían si valía la pena invertir en más consumo porque el procesar más generaba más ganancia, usaban hardware. Pero si no podían gastar mucho en energía y realmente no les servía de nada ser más rápidos, usaban von Neumann, ¿sí? Entonces habían fabricantes que se tiraban a Harvard, otros a von Neumann, hasta que llegó un punto en que se optimizaron los materiales y los consumos, y Harvard prácticamente ha dominado la arquitectura de los procesadores casi hasta ahora, ¿sí? Entonces, ya ahí es de donde vienen. Entonces, ¿alguna duda con esto? ¿No? Y si se dan cuenta, el cambio no es tan complicado, no es un gran cambio en diseño, sino solo con separar eso se pudo hacer más.
Entonces, de eso precisamente se trata la arquitectura. Ahora ya adentrándonos a ver componentes y detalles. Dentro del procesador, como pueden ver acá, hay varios elementos. Hay memorias para instrucciones y datos, y están las unidades de procesamiento, y hay un elemento que está ahí implícito, que son los buses, ¿sí? Los buses son esas flechitas que prácticamente son los conductores entre todos los elementos internamente. Es como que el alambre, si lo quieren ver así, ¿sí? Entonces, hasta eso implica diseño, ¿sí? Porque hay distintos tipos de buses. O sea, no toda la información puede viajar a través del mismo camino, ¿sí? Entonces, dentro del diseño, y eso de una vez lo vamos a ver, se tienen los buses. Entonces, como les dije hace, un bus en un procesador es el camino de cualquier tipo de información de un punto a otro, ¿sí? Pero tenemos tipos específicos de buses y esos nunca se cruzan entre sí, ¿sí? Entonces tenemos el bus de datos, tenemos el bus de control y tenemos el bus de dirección, ¿sí? Bus de datos, bus de control, bus de dirección. Esto aplica para cualquier arquitectura, sea Harvard, Newman o cualquier arquitectura reciente, siempre va a tener buses, ¿sí? Entonces, cada uno tiene una función específica. El caso del bus de datos, así que como el nombre lo dice, este únicamente sirve para transportar datos. O sea, solo va de las memorias y registros de datos hacia el procesador y viceversa. O sea, es un bus bilateral, porque yo puedo leer y escribir datos, ¿sí? Y ahí van a viajar únicamente, eh, ahí va a viajar únicamente la información que voy a procesar, o sea, los operandos. Nada que me da el fabricante, sino datos que se han ido generando, de sumas, restas, multiplicaciones, and, or, not, operandos y respuestas. Todo eso va ahí, ¿sí? ¿Alguna duda con este? ¿No? Bueno. Luego tenemos el bus de control. El bus de control. El bus de control, como el nombre lo dice, nos sirve para controlar el procesador. Eso quiere decir que, uy, es para acá, eh, básicamente el bus de control está constituido por esa flecha rosada, ¿sí? Que es de la memoria de instrucciones hacia el procesador, es donde yo tengo cómo se controla el procesador, donde viaja todo lo de la operación y en teoría es unidireccional, pero se puede considerar también bidireccional porque dentro de este bus viaja información del estado del procesador, ¿sí? Entonces puede haber alguna consulta, pero realmente se considera unidireccional porque jamás se va a escribir algo nuevo en la memoria de instrucciones, ¿sí? Eso es lo único. Adelante, Erika. Y que disculpe, o sea que en el proceso de von Neumann tendrían que haber dos buses, o sea, como en una misma línea, porque como estaba la memoria unida hacia los datos y hacia las instrucciones, no podían utilizar uno mismo. Sí, prácticamente el bus de control y el de datos había un punto en que se unían. Ah, ok, gracias. Porque obviamente pues, el camino tiene que ser el mismo. Y por eso era la lentitud, porque como iban juntas las dos cosas, tenías que pasar por todas las instrucciones para llegar a los datos, o al revés, pasar por todos los datos para llegar a las instrucciones. Pero, o sea, internamente sí ya se iban como discriminando, pero sí llegaba un punto en que esos ahí sí se mezclaban. Ahí sí tienes razón, sí se mezclaban. ¿Alguien más? ¿Algún detalle? Bueno, entonces,
Eso es el bus de control. Y luego tenemos el bus de dirección. ¿Sí? Este es interesante porque básicamente trabaja en conjunto con el bus de datos y con el bus de control. ¿Sí? Trabaja con los dos en conjunto, no mezclados. O sea, es un auxiliar, si lo quieren ver así, de los otros dos. ¿Y para qué nos sirve? Pues para evitar también el tema de tener que buscar en un listado completo. Las unidades de memoria, por lo general, vienen siendo como pequeñas matrices, ¿sí? Con varias casillas. Y cada una de esas casillas ahora tienen asignada una dirección, ¿sí? Algo así como que fueran los números de casa dentro de un condominio, si lo quieren ver así. Entonces el bus de dirección lo que hace es decirles a qué casilla ir a traer la instrucción o a qué casilla ir a traer el dato, ¿sí? Algo así como que a ustedes les digan en la entrada de un condominio, vaya a la casa 5. Entonces saben que ahí es donde está lo que ustedes necesitan. Entonces algo así es como funciona el bus de dirección. ¿Sí? Y este pues es también unidireccional, o sea, solo va del procesador hacia las memorias, porque las direcciones no las pueden cambiar. ¿Estamos? Entonces, ¿alguna duda sobre los buses? ¿No? Bueno, entonces, esto es bastante simple. Entonces, esto nos ayuda un montón para, ahí sí que ver cómo toda la información se maneja dentro del procesador, qué se comunica con qué, hacia dónde puedo ir a buscar, hacia dónde tengo que jalar, procesar y demás. Ahora, el otro elemento importante, aparte de los buses, es obviamente la memoria. Porque la memoria me funciona, pues, no solo para grabar los datos, sino también grabar las instrucciones. ¿Sí? Entonces, la memoria, pues, como por aquí nos habían mencionado ya, tengo dos tipos de memoria. ¿Sí? Tengo memoria ROM y memoria RAM. Esos son los dos grandes grupos. La memoria ROM, que posiblemente ya han escuchado por ahí, por sus siglas en inglés, ¿qué sería? ¿Alguien sabe? Es de lectura solamente. Memoria de solo Read lectura. only memory. Exacto. Read only memory. Y la RAM, que es memoria de acceso aleatorio o random access memory. Entonces, cada una tiene ciertas particularidades. La memoria de ROM, pues como el nombre lo dice, es solo para lectura. Entonces, por lo general, todo lo que sea relacionado a instrucciones va a estar grabado en una memoria ROM. Porque la idea es que no se debe de escribir en esa. Ya solo se lee. Ya vamos a ver que hay varios tipos de memoria ROM. Ya vamos a ver cómo evolucionaron. Y aparte está la memoria RAM, que el propósito es precisamente poder grabar y leer cuantas veces yo lo necesite. Y se le dice que es de acceso aleatorio porque prácticamente toda la memoria RAM la puedo usar como yo quiera. ¿Sí? O sea, no tiene un orden específico, sino aleatoriamente cualquier fabricante o programador o lo que sea puede hacer lo que quiera con la memoria. ¿Sí? Y también hay tipos de memoria RAM. Empecemos con la ROM. La memoria ROM tiene varios tipos de memoria y no es tanto en su funcionamiento que cambia, sino en la manera en que se programaban. ¿Sí? Esto ha ido evolucionando y actualmente solo prácticamente se utiliza una. Pero la evolución son los tipos. Entonces, eso es lo raro con estas. Está la memoria. Adelante, Sergio. Faltó por... Adelante, Sergio. ¿Perdón?
se fue. Entonces tenemos la EEPROM. Existe la VPROM. Existe la EEPROM. Esos son básicamente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es cuál? La primera, la EEPROM. Esta es eléctrica programable ROM. O sea, es una ROM programable eléctricamente. La particularidad es que estas solo se podían programar una vez y con cierto valor de voltaje eléctrico muy específico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con estas? Los fabricantes venían, programaban o les grababan el programa que necesitaban y ahí morían. Si había un error en el programa, agarrar un nuevo chip, otra vez programarlo y sacarlo. Entonces, eso era lo interesante de estas. Entonces, cualquier corrección que se dieron cuenta de un error en sus instrucciones, tenían que hacer nuevos chips cada vez, ¿sí? Entonces, y lo interesante era lo eléctrico porque era un valor de voltaje bien específico, ¿sí? Vamos, ¿alguna duda con esta? ¿Sí me escuchan todavía? Sí, Sí, Inge. Bueno, ahora, luego evolucionó eso porque obviamente estar generando nuevos y nuevos y nuevos y nuevos chips implica más y más y más dinero, ¿sí? Entonces, nacieron las VPROM. Estas mezclan esto que es ultra violet. Por eso es lo de V. Programmable ROM, ¿sí? Entonces estas se programaban eléctricamente, pero se podían borrar por medio de rayos ultravioleta. Entonces, si tal vez alguna vez tienen la oportunidad de desarmar alguna máquina vieja, pueden encontrar unidades de memoria que son como que un circuito integrado con sus patitas y todo, y tienen una ventanita o un como pedazo de vidrio encima. No sé si alguna vez han desarmado alguna máquina vieja y encuentran eso. Esa es una VPROM, porque la idea es de que si había necesidad de hacer algún tipo de corrección en el programa o algo así, pues ya no tirarlo, sino que iluminaban con luz ultravioleta por esa ventanita y el programa anterior se borraba. Y para volverse a programar eléctricamente de nuevo. ¿Sí? Y pues después se dieron cuenta que pues, también era ineficiente y agregar esa ventana implicaba también costo y desarrollaron las EEPROM, que esa es Electrically Erasable Programmable ROM. Entonces la memoria ROM eléctricamente borrable y programable, que es casi como que fuera una RAM, casi. Esta simplemente yo la puedo borrar cuando a mí se me ocurra y programar cuando a mí se me ocurra eléctricamente. O sea, con el mismo tipo para programar. Y entonces se parece mucho al funcionamiento de una RAM, pero ¿cuál es la principal diferencia entre una RAM y una ROM, una EEPROM? ¿Quién me podría decir? Bueno, que la RAM borra sus datos o pierde sus datos al quitarle la electricidad. En cambio, las EEPROM son programables a través de corriente y también son borrables a través de corriente. Ujú. Pues la diferencia no es tanto por el hecho de programar a través de corriente o borrar a través de corriente, sino que más bien cuando desconectas de energía, el programa en una EEPROM no se borra, ahí se mantiene. En cambio, en una RAM, si ustedes apagan su máquina, se vacía, se borra. Entonces, estas
Por lo mismo se utilizan ahora para grabar todas las instrucciones, se pueden manipular y corregir, pero bueno, y se usan siempre para instrucciones por lo mismo, que ustedes apagan su máquina y ahí sigue el programa listo para seguir siendo usado después. En cambio, una RAM pues vacía todo su contenido y cada vez que ustedes empiezan de nuevo, empieza de nuevo la RAM. ¿Sí? Entonces, esos son los tipos de memoria ROM. ¿Alguna duda con esto? Sí, Inge, ahí entraría también la flash ROM, Flash memoria ROM. flash. Ujú. No, memoria flash no hay dentro de las ROM. Eh, Fíjese que, bueno, una vez tuve un curso de Intel Ajá, ajá. de parte de la empresa y tenían un motherboard que tenía memoria flash. Sí. Entonces explicaron que era una ROM que se podía upgradear cada vez que usted quería hacerle una actualización al BIOS. Y Ah, entonces, pues ajá, eso es una entraría dentro de IPROM. esa. Ajá, porque eléctricamente, y el detalle es eso, porque el hecho que sea eléctricamente no quiere decir que fácil lo vas a poder hacer, sino que hay un valor específico de voltaje para poderle caer otra vez y borrar y programar nuevamente. Ok, Entonces, lo que hacen en esos casos es precisamente, si hay un update de BIOS, tradicionalmente se sacaba, se llevaba al fabricante y ellos te lo cargaban por medio de una quemadora de memoria. Pero ya en versiones más modernas, el mismo motherboard tiene la capacidad de enviar la señal correcta para borrar lo anterior y cargar lo nuevo. ok. Sí, ¿Sí? entonces Pero sería una entran EEPROM. siempre en esta categoría de la doble EEPROM. Ok. Gracias, Inge. No hay problema. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Adelante, Javier. En esa parte no entendí mucho, o sea que dependiendo que si uno le hace una actualización a una BIOS, se puede reprogramar la EEPROM. Sí. Pero eso ya se hace utilizando como lenguaje ensamblador o ya se utiliza otro método. Lenguaje ensamblador. Ah, ok, gracias. O sea, al final, todo lo que se carga en estas memorias eventualmente va a ser, bueno, al final unos y ceros. Y una capita más arriba sería el lenguaje ensamblador o lenguaje máquina, como cualquiera de los nombres es lo mismo. Entonces, ¿alguien más? ¿Algún detalle por ahí? Bueno, entonces eso, por lo que estamos viendo, pues básicamente ha ido evolucionando y hasta llegar a las WPROM, que es lo que se usa actualmente. Y estas, como les digo, por lo general son para instrucciones, por lo mismo de que no fácilmente vengo y reescribo esta memoria. Hay formas ahora para hacerlo, pero no es una práctica común o no es que sus dispositivos a cada rato lo hagan. Solo que de verdad sea un muy mal diseño y tengan que estar cambiando los set de instrucciones, pero eso es muy raro. Luego tenemos las famosas RAM, que todo el mundo que tiene computadoras quiere tener más RAM. ¿Sí? Las RAM, como vimos, son de acceso aleatorio. Básicamente pueden almacenar la información que querramos las veces que querramos. Se lee, se escribe, se lee, se escribe, se lee, se escribe las veces que sea. Pero también hay dos tipos. Tenemos las DRAM y las SRAM. ¿Sí? Y básicamente la D es de Dynamic RAM o memoria RAM dinámica. Ahí, espérenme, que es con Y. Y esta es Static RAM o memoria RAM estática. ¿Sí? Entonces, la diferencia de estas es la forma en que se graban y leen los datos.
¿sí? La dinámica de una forma dinámica, que ya vamos a ver cuál es, y la estática de una forma estática, que ya vamos a ver cuál es. Entonces, solo, ¿cuál se imaginan que sería la forma de grabar o leer los datos en una RAM dinámica? Bueno, me imagino que por el nombre quiere decir que va llenando módulos al mismo tiempo. Y la estática, pues me imagino que es un módulo por cada módulo, uno por uno. Algo así, pero no tanto de módulos, sino es que lleves un orden. Y ahorita les digo entonces. La dinámica, lo que tiene internamente son como que arreglos de capacitores. ¿Sí? Y obviamente hay algunos elementos más, pero la celda como tal, o donde va a estar la información, es un capacitor. Y lo que se hace es cargar ese capacitor para que ya se tenga un 1 o un 0 lógico. O sea, cargarlo o descargarlo, obviamente. Entonces, esto, como es un capacitor, y no sé si ustedes se recuerdan de sus cursos de física 2 o de electrónica analógica, el capacitor tiene una curva de carga, en donde tiene que pasar cierto tiempo hasta llegar a su carga máxima, ¿sí? Y es hasta en ese instante que llega a la carga máxima que se considera que el dato está grabado, ¿sí? Entonces, la RAM dinámica, por eso se llama dinámica, porque hay como que movimiento, se podría decir internamente, de todos los capacitores que tiene para irse llenando hasta su carga máxima, ¿sí? Entonces, no es que inmediatamente está el dato, sino pasa cierto tiempo. En cambio, la estática directamente está compuesta por transistores, arreglos de transistores. Entonces, al ser dispositivos ya semiconductores, obviamente al momento de meter un dato de una vez un 0 o un 1, inmediatamente tengo un 0 o un 1. Entonces, ¿qué ventajas y desventajas tiene cada una? Obviamente, la dinámica va a ser más barata, porque los dispositivos son más simples. En cambio, la estática va a ser más cara, pero la dinámica va a ser más lenta y la estática va a ser mucho más rápida, ¿sí? Entonces, de ahí es que lo que se hizo al inicio es mezclar el funcionamiento de los dos tipos de memoria RAM. Hay segmentos en que se usa estática y segmentos en que se usa dinámica, porque no vale la pena gastar en estática en cosas que puedo ahorrar un poquito y no vale la pena, o por ejemplo, hay dispositivos o elementos donde sí necesito ser muy rápido, entonces vale la pena invertir en estática. Donde más se usa la memoria estática es para el tema de las famosas caché, ¿sí? Las famosas caché son hechas con memorias estáticas, ¿sí? Y por lo general es casi el único uso que se le da, porque ya el resto que no necesita ser tan rápido se va con dinámica para ahorrar recursos, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre estas dos. ¿Dudas por el momento? ¿No? Inge, yo solo había escuchado, no sé si estoy mal, que la memoria SRAM, Ujú. aparte de que sea más cara, ocupa más espacio porque es el arreglo de transistores. O sea que por eso que la caché de procesador es muy pequeña. Creo que algunos andan rondando por ahí en menos de 250 kilobits más o menos. No Pues sé no si... es tanto por el espacio físico, sino más bien porque tienen más consumo eléctrico, ¿sí? Y también el, ¿cómo te podría decir? La capacidad de almacenamiento es más baja porque el espacio que te ocupa un transistor va a ser mayor al de un, eso que decís, va a ser mayor al de un capacitor, ¿sí? Entonces, por eso son más pequeñas.
y no vale la pena invertir en más porque no necesitas más. O sea, para lo que está diseñado el procesador, no necesitarías más. Porque esto, recordate que no tiene que ver con aparte otros dispositivos, sino que esto es lo que está adentro del procesador como tal. La capsulita esa que mira uno que parece araña, que siempre, casi siempre es cuadradita. Mm. Aparte ya vienen todos los dispositivos auxiliares que nosotros usamos y metemos extra. Pero eso es. ¿Algún detalle o comentario más por ahí? Y que las DDR entonces son dinámicas, o sea, son RAM dinámicas. Ah, ok. Obviamente han ido evolucionando, por eso es que hay DDR2, DDR3, no me recuerdo si vamos por 4 o por 3, pero todo se ha ido optimizando. ¿Sí? Con el tiempo, esa es la cuestión, que todo se va mejorando y mejorando y mejorando. Entonces, casi que tenemos memorias dinámicas con la capacidad de velocidad de una estática. Pero ahí sí que todo depende de qué uso se le vaya a dar. Ya vamos a ver más a detalle específicamente esos temas. Pero bueno, entonces no sé, ¿algo más por ahí que tengan? ¿No? Bueno, entonces, Ingeniero. adelante, Javier. Y las memorias SDRAM no se categorían ahí, sino que es parte de las de RAM, ¿no? SD. SDRAM, ajá. Mm, Pues ahí no, ahí es donde tenés las que son como híbridas, ¿sí? Que tienen una parte estática que tiene una pequeña caché y la parte dinámica que es ya la memoria real, ¿sí? Entonces esas son híbridas. Tenés de las dos en la misma cosa. Entonces ya no se consideran ahí en la clasificación, sino que es No, ya esa es parte. aplicar estas dos en un solo dispositivo, digamos. Ah, ok. Ujú. Porque de hecho así es como realmente se ha ido haciendo, que agarran un bloque donde tenés tu memoria de RAM con casi que toda la información necesaria y tenés un bloque, tu memoria de ese RAM con la caché. La idea, aquí me estoy adelantando, pero no importa. La idea de esto es que agregando cierta lógica e inteligencia, si lo quieren ver así, al proceso que está, la SRAM lo que hace es jalar datos de la DRAM que yo voy a necesitar. O si yo sé que hay un cierto segmento de datos que siempre se usa, entonces ese segmento común lo jalo a la SRAM para tenerlo disponible lo más fácil posible. ¿Sí? Entonces, si viene una operación del procesador, le va a ir a preguntar a la SRAM si tiene ese dato, si es de los datos más comunes. Si no lo tiene, entonces ya se va hasta la de RAM y ya viene. Pero la idea es tener la información que más se utiliza disponible más a la mano. ¿Sí? Y por eso es que es como que más rápida. O se busca que la caché sea siempre la SRAM, que es más rápida, para primero leer y escribir rápido con la unidad de procesamiento y segundo, para que el envío de información, bueno, principalmente es por esto, por esta interfaz, porque ya al momento que consultamos a la de RAM, pues ahí murió la velocidad. Entonces, todos los datos que más se utilizan siempre se van a como que precargar a la SRAM. Eso es realmente lo que pasa. Entonces, ¿cómo se define qué datos son los que más se utilizan? Pues depende de cada fabricante y depende de la lógica que le metan a sus instrucciones. Entonces, las memorias estas SDRAM, eso es lo que tienen, un híbrido. ¿Alguien más? Sí, Inge, otra duda. Los procesadores siempre tienen cachés de diferentes niveles. Creo que llega hasta el 3 o el 4, creo que sí. Y Y de lo que yo sabía es que cada nivel L1 es más pequeña que la L2, pero es más rápida. Pero no sé. no es que sea más rápida. Lo que pasa es que dependiendo del nivel, es
como que, ¿qué te podría decir? ¿Qué tan adentro está del procesador? O sea, hay información que necesitas tener en L1, hay información que necesitas tener en L2 o información que estás en L3. L3 es casi llegarle a la de RAM, ¿sí? L1 por lo general es la información que tiene que estar siempre, siempre ahí. Entonces ya se va categorizando, pero ya lo vamos a ver a detalle. No, no coman ansias, porque esto es solo el inicio. Entonces ya vamos a ver bien, bien a detalle cómo funciona la caché, precisamente el tema de los niveles de caché, ya cómo es el proceso para guardar un dato, cómo es el proceso para leer un dato. De eso no se preocupen. O sea, hay muchos detalles que nos faltan. Pero, no sé. ¿Alguien más? Ah, bueno. Y ahí hay un grupo de WhatsApp por si se quieren unir en el chat. Pero bueno, entonces creo que vamos a parar por hoy acá. Ya recibimos bastante información y pues poco a poco vamos a ir viendo la evolución, cómo se procesa, los niveles de caché, cómo interactúan ya los elementos, los modos de direccionamiento y hay bastante. Entonces, ahí es donde de una vez les hago la observación. El contenido puede llegar a ser un poquito tedioso porque hay bastante teoría que ver. Entonces, ahí vamos a ir viendo cómo hacerlo lo más dinámico posible. Y por lo mismo, pues, ahí sí que comprendan que es mucha información la que van a recibir. Entonces, de eso se trata. Aquí ya vamos a parar por hoy. Y ya con el tema del proyecto, yo se los voy a ir diciendo en las próximas semanas, más o menos, ya sea como en la tercera clase, ya les voy a decir más o menos qué podemos ir haciendo. Y solo como para adelantarles, para el proyecto ustedes pueden utilizar ya sea Pickaxe o Arduino, ¿sí? Ahí el software que perdón, el dispositivo que ustedes prefieran, ya sea porque ya lo tienen o porque se les hace más fácil utilizar uno que el otro. Y yo les voy a dar ciertos lineamientos para hacerlo. Entonces, ya en la tercera clase digo yo que vamos a estar listos para eso. También el proyecto, no sé, lo más seguro es que el proyecto sea simulado. Por lo menos en el transcurso que hemos tenido ahorita con los temas, que todo es en línea, únicamente he dejado proyectos simulados. Eso para que ustedes no se expongan yendo a electrónicas ni saliendo de su casa y que ahorren dinero, porque obviamente no es lo mismo comprar dispositivos que solo usar un simulador. Entonces, pensando en todos esos detalles que se ha estado manejando simulado, pero he tenido un par de casos que lo han querido hacer físico, ¿sí? Entonces, vamos a ver si damos la opción. Eso se los estaría dando también el detalle después, pero empiecen a tomarlo en cuenta y obviamente va a ser en grupos. Y cabal, cada quien podríamos dejarlo opcional, pero prefiero estandarizar porque de ahí cambian las cosas. Y para que piensen desde ya, obviamente los proyectos van a tener que ser en grupo. Son 42 personas las que están en esta sección, son bastantes. Entonces, para que empiecen ahí, todavía estoy viendo si los grupos los hacemos por afinidad o aleatorios. ¿Qué dicen ustedes? Yo pienso que por afinidad. Por Sí, sí. afinidad Ujú. o aleatorios. Pues eso, déjenme ver. José Mar no conoce a nadie. Por afinidad, Inge, ya hasta a estas alturas ya la afinidad ya es Sí, que una ustedes ya ventaja. van que séptimo Un semestre. requisito, dije.